Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Te habla tu profesor Víctor Álvarez. Seas bienvenido nuevamente a tu clase. Veremos cómo realizar gráficos, así como su edición y la parte de agregar elementos a este mismo, a cada uno de los objetos que lo componen, para darle una mayor presentación, así como también una mejor representación de cada uno de los datos que nosotros estamos implementando en cada uno de nuestros gráficos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, para poder comenzar y responder esa pregunta, intentaremos resultar cada uno de los gráficos que nosotros veremos durante toda esta materia para Excel, y con ello poder determinar cada una de las situaciones que se nos pueden presentar, principalmente en los gráficos más comunes. Así que comenzamos. Si nosotros queremos representar cuántas horas de estudio ha estado llevando a cabo cada uno de estos alumnos, entonces simplemente seleccionamos tanto sus nombres como las horas de estudio para poder decir cuánto estudió cada uno de estos mismos alumnos. Habíamos dicho que las dos formas para poder insertar cada uno de los gráficos que nosotros deseamos es desde la pestaña Insertar gráfico y seleccionamos el que a nosotros nos convenga. Si de repente no sabemos cuál es el más adecuado para llevarlo a cabo, dijimos que damos clic en los gráficos recomendados y Excel te entregará básicamente las opciones correspondientes a un conjunto de datos que ya previamente has seleccionado. Recuerda bien que para un gráfico siempre se debe de seleccionar primero el conjunto de datos para poder determinarlo. Ahora, si nosotros queremos representar una comparación, es más viable lo que es el gráfico de columnas o en su defecto el gráfico de barras. Entonces, vamos a terminar usando el primero y damos clic en aceptar. ¿Qué podemos hacer ante este gráfico? Bueno, habíamos mencionado que nosotros podemos realizar las partes de lo que es simplemente su edición y además de ello crear un poco más de habilidad en cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, si nosotros necesitamos editarlo, recuerda que nada más con seleccionar cada uno de estos elementos que tenemos aquí en la pestaña Diseño nos entrega toda una serie de herramientas para poder modificarlo. Por ejemplo, podemos cambiar colores directamente para que tú puedas apreciarlo ahí. Y en dado momento que nosotros queramos abrir el panel de la edición de cada uno de los elementos, tanto para agregar como para quitar o seleccionar específicamente algo como una herramienta específica, podemos darle un doble clic a nuestro gráfico para que se pueda activar el panel que nosotros necesitamos. Entonces, con ese panel nosotros podemos modificar lo que es relleno y borde, lo que vienen siendo los efectos, así como también el tamaño y propiedades de cada uno de los ejes que nosotros estamos manejando. Por ejemplo, si nosotros queremos modificar el borde para cada una de estas figuras, si damos un solo clic se seleccionan todas y cada una de las barras o columnas en este caso. Entonces seleccionamos relleno, tiene relleno sólido que viene siendo un color uniforme como lo que es la presentación original. Puede ser un relleno con degradado o incluso podemos manejar imágenes dentro de cada una de las columnas que nosotros estamos formando. Entonces ya dependerá de nosotros cómo es que queramos seleccionarlo. Ahorita veremos solamente de manera formal cómo modificar un color en específico que sería de relleno sólido. Muy bien, si buscamos uno de degradado, simplemente lo que hace es darle una transparencia a cada una de las columnas según el grado que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, aquí viene el tipo lineal, degradados establecidos. Esto te dará pauta para nosotros poder determinar cómo es que deseamos con el color la forma en que se debe de entregar cada una de estas pequeñas transparencias que se le entrega a cada una de las columnas. De aquí dependerá cómo quieras realizarlo tú en este efecto para que puedas darle una mejor presentación. Entonces, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, de imagen o textura, también podemos generarla. Desde un archivo podemos abrir todos y cada uno de nuestros datos que tenemos guardados. Por ejemplo, vamos a manejar esta parte, insertar una imagen dentro de esta misma y pues podrás observar cómo es que se pueden insertar. Entonces, tenemos una fácil edición para nosotros darle una mayor presentación a nuestro gráfico desde lo que viene siendo la parte
de relleno con línea. Las líneas, pues bueno, simplemente son para que puedas denotar la parte que rodea el gráfico, ya sea en este caso las columnas, su contorno. Puedes dejarla de una manera que sea más gruesa, puedes manejarla para que sea transparente o quitársela en dado momento que te llegara a permitir. Por ejemplo, si nosotros damos línea sólida en esta parte de aquí, podemos activar un poquito más. Por ejemplo, te dice cuál es el color de lo que es el contorno que vamos a manejar. Podemos cambiárselo, vamos a ponerle uno rojo para que sea un poco más apreciable en el gráfico, como puedes observarlo. También puedes decir qué tan fuerte quieres ese color o desvanecido. Entonces ya dependerá de uno cómo es que queramos presentarlo, así como también el ancho de ese mismo contorno que estamos dándole a la columna. Así como también nosotros el tipo de compuesto podemos manejarlo, el tipo de borde que vamos a entregarlo. Por ejemplo, aquí puede ser un doble línea, puede ser que el tipo de línea como lo quieres manejar, si como tipo punteado para que se pueda modificar y así sucesivamente. Otras ediciones, pues bueno, son parte de lo que habíamos mencionado, los efectos. Puedes agregárselo tú de esta forma. Por ejemplo, uno preestablecido que es el que ya viene, pero podemos darle un degradado más suave o más fuerte según como nosotros necesitemos de acuerdo a cada una de las cosas. Entonces vamos a ponerle otra cosa de aquí, ahí puedes estarlo checando. La iluminación es igual, parte de lo que nosotros tenemos aquí es para el gráfico como si fuera un áurea para cada uno de estos mismos. Vamos a seleccionar uno que sea un poco más resplandeciente, listo. Y aquí podemos estar jugando con cada una de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí te maneja el tamaño de esa áurea que puedes manejar de cada una de las cosas y manejarlo así. En bordes suaves es parte de lo mismo. Nosotros podemos generar el tipo de valor que nosotros necesitemos para que puedas cambiar ese dato y pues obviamente poder jugar con este mismo para que puedas darle de esa mejor manera y seleccionarlo, ¿no? Entonces ya dependerá de nosotros cómo es que queramos darle esa resplandecencia a cada uno de nuestros bordes. Muy bien, el formato 3D es simplemente para darle una profundidad a nuestro caso, porque recuerda que el formato 3D es largo, ancho y profundo. Entonces, pues bueno, simplemente dependerá de ti cuál es el tipo de efecto que quieras generar en cada una de las columnas, porque obviamente están seleccionadas todas y a todas se les aplica. Si nada más quisieras aplicársela a una, pues das un clic solamente sobre ella misma y de aquí pues ya dependerá cuál es el tipo de efecto que quieras generar para que pues obviamente puedas aplicarlo a cada una de estas mismas. También tenemos la parte de cómo generar las opciones de nuestras series para que tú puedas manejarlas aquí y poder obtener cada uno de esos datos. Por ejemplo, cuál es el ancho de intervalo de separación entre cada una de las columnas. Si nosotros queremos hacer que estén ya sea o muy juntas, como lo puedes apreciar, y aquí obviamente se maneja el ancho de la columna también, porque estamos diciendo que no queremos un espacio entre cada uno de ellos, o en su defecto podemos hacer que esto de aquí sea más separado todavía. Entonces dependerá, insisto, de nosotros cómo manejarlo para poder tomar este tipo de situación. Y con ello, pues bueno, estamos manejando cada una de nuestras situaciones directamente desde esta parte. Otra de las cosas de que podemos manejar el fondo de lo que es el gráfico, lo que es el área de trazado, así como también su área de gráfico y todos los demás elementos que lo componen. Ya dependerá qué es lo que nosotros queramos generar para poder modificar cada una de las cosas en lo que concierne. Por ejemplo, si queremos modificar el trazado de esta parte, pues bueno, simplemente pues vamos acá a esto de aquí, seleccionamos algún tipo de efecto y observa cómo es que cambia cada uno de ellos. Entonces, nosotros podemos estar generando cada una de las situaciones para poder mejorarlo y poder darle una mayor inversión, por así mencionarlo, a nuestro gráfico al momento de que estamos generando cada una de las situaciones que nos permite seleccionar. Entonces recuerda bien que el conjunto de aquí de herramientas para cada uno de los elementos que lo componen, pues bueno, ya seleccionarás qué es lo que quieres modificar para poderlo estar generando en nuestro panel o formato de línea de trazado que nosotros hemos abierto simplemente con un doble clic sobre nuestro gráfico. ¿Ok? Es con que le des un doble clic sobre el contorno, con eso basta. Vamos a invocarlo de nuevo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos agregar
una serie más, es decir, cómo podemos agregar un gráfico dentro del mismo gráfico que ya tenemos. Pues habíamos dicho que simplemente cuando nosotros, por ejemplo, queremos agregar el rótulo de calificación o de pagos dentro de este mismo gráfico, habíamos mencionado que debemos de abrir primero la pestaña diseño para tener toda la cintilla de opción que puedes observar acá. ¿Dónde vamos a asistir? Pues bueno, la herramienta seleccionar datos nos permite precisamente agregar nuevas series, modificarlas o quitarlas. Por ejemplo, si yo quitara esta serie de aquí para que no se graficara, entonces este elemento de acá desaparecería. Obsérvalo bien. Listo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos diciendo que todo lo que ya hemos seleccionado, que esta es la serie, la 1 que nosotros estamos agregando, pues simplemente lo está desapareciendo. Para que vuelva a aparecer, pues bueno, simplemente seleccionamos, damos clic en aceptar y te mostrará nuevamente el gráfico. Ojo con esto, es muy diferente desactivarlo y activarlo que quitarlo. Si nosotros lo quitamos, simplemente esto pues ya se va a eliminar y pues tendrías que volver a hacer la realización del gráfico mismo para poder generarlo. Bien, vamos a agregar una nueva serie, es decir, un nuevo conjunto de datos, y de aquí te va a pedir qué es lo que quieres agregar. Por ejemplo, nombre de la serie, tú lo puedes teclear directamente, ya sea con la palabra que necesitas que se identifique esa nueva serie que obtenemos nosotros, o en su defecto puedes darle clic al encabezado para que así puedas seleccionarse de la mejor manera. Los valores de la serie, pues bueno, simplemente tenemos que seleccionar cuáles son los datos que queremos agregar, en este caso calificación, le damos clic en aceptar y obviamente nuevamente en aceptar. Y con ello se insertan unas nuevas barras o columnas dependiendo del gráfico que nosotros tenemos para que puedan aparecer ahí mismo. Y así sucesivamente podemos seguir agregando otros más. Por ejemplo, vamos a agregar ahora lo que es, por ejemplo, el de pagos. ¿Va? Entonces seleccionamos pagos, listo. Borramos esta parte que está aquí, que siempre va a estar por default. Seleccionamos esta parte y lo tenemos de esa manera. Entonces le damos clic en aceptar para que nos inserte. Entonces, de esta forma es que nosotros podemos generarlo. Ahora, vamos a suponer que cada uno de los ejes podemos modificarlos, ¿ok? Vamos a suponer que esta parte de aquí no estaba o simplemente no nos lo insertó por algún tipo de razón y demás. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí es donde entran cómo agregar elementos al gráfico. Para agregar elementos al gráfico simplemente podemos estipularlo desde la herramienta agregar gráfico, o también podemos hacerlo desde lo que es la pestaña de acceso rápido de las herramientas para los gráficos. ¿Cómo se utiliza? Pues bueno, si queremos volver a aparecer el eje de las X, que es el valor que estaba acá abajo, entonces nos vamos en agregar elemento, listo, aparecen los ejes, títulos de ejes, etcétera, una serie de herramientas que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros queremos agregar todas y cada uno de los valores de los ejes, nos iríamos aquí, damos clic en esta parte y te dice cuál es lo que te hace falta. Si te fijas, está el eje vertical nada más activado porque son los valores que tenemos acá. Entonces dentro de este mismo seleccionamos el otro y verás que nuevamente vuelven a aparecer. Eso es por si de repente llegamos a eliminar algún tipo de datos o algo por el estilo y nosotros no sabemos cómo manejarlo. También tenemos el título de eje. Si los activamos en este caso, inmediatamente te va a insertar cada uno de estos dos para poderlo manejar. Entonces, pues simplemente de aquí seleccionamos cada uno de ellos y puedes hacer la modificación para que le puedas dar una mayor interpretación a cada uno de estos valores que están en el eje horizontal. Se supone que todos estos datos horizontales corresponden al encabezado de columna que es alumno. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que agregar dicha situación. ¿Va? En este caso de acá, nosotros lo que podemos permitir es cuáles son los valores que se supone que estamos graficando. En este caso estamos graficando 3 datos, lo que es horas de estudio, calificación y pagos. Entonces tendríamos que otorgarle un nombre adecuado a ese conjunto de datos para poder realizarlo, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí pagos, hora de estudio y calificación. Aquí el orden, pues bueno, ya dependerá de cómo es que lo graficaste. Si se supone que nosotros hicimos primero horas de estudio, calificación y pagos, sería lo más indicado llevarlo a cabo. Y el título del gráfico, pues bueno, se supone que aquí es la parte más importante porque nosotros tenemos que mencionar ese gráfico para qué es o para qué lo vamos a utilizar. Entonces aquí se supone que lo que estamos generando es
relaciones de las horas de estudio con calificación y sus pagos. Obviamente el título ya dependerá qué es lo que quieras enunciar en cada uno de los gráficos. Y con eso nosotros estamos generando esta parte de aquí. Ahora, ¿cómo podemos editar un eje? Pues bueno, los ejes simplemente con que los selecciones, o no es necesario que los selecciones incluso. Recuerda que la herramienta seleccionar datos sirve para modificar tanto las series mismas como lo que es la parte de los otros ejes, en este caso horizontal. Por ejemplo, vamos a quitar la de pagos para que no nos haga tan pequeña, porque como pagos son valores muy grandes y los otros son valores muy pequeños, por eso es de que disminuye aquí en esta parte de nuestro gráfico. Entonces lo vamos a quitar y en vez de que aparezca Val, Tafer, Eli, que todos los datos que tenemos ahí que son los adecuados, vamos a seleccionar, por ejemplo, que nos muestre este conjunto de aquí que vamos a seleccionar. Si tú dices, profe, pero está vacío, sí, no pasa nada. De repente pueden presentarse cosas por ese tipo para que nosotros podamos hacer las ediciones de cada uno de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con cada uno de nuestros datos para que así, pues obviamente, sean los datos adecuados que tenemos que entregar. Entonces, vuelvo a repetirte, los ejes pueden agregarse, pueden quitarse, pueden mejorarse para que tú puedas seleccionarlos de esa misma manera. Porque de repente puede ser que cuando insertemos un gráfico te aparezca una numeración aquí del 1 hasta el último dato que estamos presentando. Por ejemplo, aquí del último sería el valor número 10, es decir, desde el 1 hasta el número 10. Y si nosotros no queremos que nos ingrese eso, pues bueno, simplemente la herramienta de editar pues nos va a estar generando ese tipo de soluciones. En este caso queremos que nos seleccione nada más el nombre de cada uno de los alumnos, pues entonces modificamos nuevamente para poder seleccionarlo y listo. Entonces esas son las situaciones que nosotros podemos manejar en cada uno de los gráficos. Ahora bien, si queremos modificar más de los gráficos que nosotros necesitamos, pues bueno, existen otras herramientas más para poderlos generar, tales como diseños predefinidos, por ejemplo aquí, en cada una de las cosas, y podemos seleccionar dentro de un conjunto de los estilos de diseños para cada uno de ellos todos los que se supone que nosotros presentaríamos para darle una mejor presentación de acuerdo a diseños predefinidos. Pero pues bueno, puedes hacerlo desde la manera de la herramienta editar para que puedas así seleccionarlos a tu gusto, y si no, pues bueno, simplemente puedes modificarlos a los valores que ya vienen predefinidos acá. Ahora, ¿cuál es la siguiente forma que nosotros se supone conocemos para poder graficar? Habíamos dicho que la pestaña insertar, y en gráficos esa es una de las opciones. La otra es la diferencia entre este tipo de inserción de gráficos. Sirve para imprimir a un gráfico. Cuando nosotros queremos entregar un trabajo y la gráfica, en vez de tenerlo encima de lo que es el conjunto de datos, lo podemos poner aparte. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos esto de aquí, presionas la tecla F11, entonces te va a imprimir en toda la hoja completa nuestro gráfico. Y de aquí podemos hacer exactamente lo mismo, agregar elementos, agregar nuevas series, y pues bueno, ya dependerá si quieres modificar el tipo de gráfico, podemos darle clic aquí. Si no era lo que nosotros necesitábamos de acuerdo a este tipo de valores, podemos modificarlo y obviamente esto se generará de la mejor forma. Así que nosotros tenemos básicamente la edición completa de cada uno de los aspectos en nuestros valores. Por ejemplo, aquí que son líneas en vez de columnas o barras, por ejemplo, puedes hacer que cada una de las líneas pues tenga un color distinto para generarlo. Entonces seleccionas nada más a lo que quieres afectar, ya sea todo al mismo tiempo o nada más a un solo conjunto, y le modificas obviamente lo que necesitabas, ¿no? Listo. También recuerda, por ejemplo, aquí le puse con marcadores, entonces cada uno de los puntitos también se puede generar un valor distinto. Entonces ya dependerá de cada uno de los elementos que nosotros podemos estar manejando para que puedas estarlo entregando de una mejor forma, y así pues obviamente se genere toda la edición completa. Entonces aquí tenemos cada uno de ellos para modificarlos. Bien, entonces ¿cuál es la diferencia? Mencionamos, bueno, uno es que se imprime toda la hoja con la tecla F11. Si no te funciona F11, recuerda que debes de presionar la función Fn. Entonces dejas presionado Fn, presionas F11 y se insertará el gráfico de toda la hoja completa para imprimir. Muy bien, de aquí es exactamente lo mismo, puedes agregar elementos, puedes
cambiar los diseños predefinidos que ya tienes aquí, como puedes observarlo. Puedes agregarle directamente los valores acá. Recuerda que para acceder al menú inmediato que tiene cada uno de ellos, te posicionas sobre lo que se sombrea y la línea que tienes aquí, de este caso, el pequeño triangulito. Entonces te pones en medio, das un clic y te aparecerán todas las opciones que tienen cada uno de ellos. Así que bueno, vamos a concentrarnos directamente a un gráfico que es muy especial, que es el circular. El circular te dice que representa básicamente a un 100%. Y ese 100% debe de haber entonces un total de las cosas. Por eso puse una columna que es pagos. Si nosotros queremos llevar a cabo esta parte, esto de que está aquí, vamos a decir que es lo que pagó para llevar a cabo este estudio y obtener esta calificación, dependiendo es cómo aproveche cada uno de ellos. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener que hacer es obtener el total de cada uno de los alumnos para poder saber cuánto representa de ese total que se está invirtiendo de todos los alumnos, particularmente de cada uno de ellos. Por ejemplo, Balta, cuánto representa del 100% de todo lo que se gastó para poder obtener una calificación de 10 con 2 horas de estudio. Fer, cuánto fue lo que representa de todo el total, y así de cada uno de ellos. Entonces, si nosotros queremos hacer ese tipo de representaciones, es mejor conocido como lo que es un gráfico circular. Si tú dices, bueno, pues lo seleccionamos y de aquí nos vamos a insertar, o con el F11 seleccionas el valor, cambias el gráfico si tú necesitas y listo, profe, ya lo tengo. Pero esto que está aquí no es la representación adecuada para un gráfico que viene siendo en porcentajes. ¿Por qué? Bueno, porque sí te representa un todo, pero puedes observar que, por ejemplo, las series no te dice quién es. Ya sabemos que nosotros, si queremos seleccionarlo, pues normalmente nos vamos a seleccionar datos, modificamos cada uno de estos valores que tenemos aquí para que no aparezcan los números del 1 al 10, y de aquí pues podemos decirle a quién queremos que seleccione. Por ejemplo, podemos decirle que cada uno de esos valores que estamos representando son los alumnos, y con eso pues obviamente se genera. Si tú dices, pero no hay ningún valor, bueno, ya sabemos que para agregar, pues nos vamos a agregar, y por ahí te va a aparecer un valor que se llama etiqueta de datos. La etiqueta de datos, aquí te aparece el menú, te dice dónde quieres que los entremos. Entonces cada uno de ellos, pues bueno, simplemente lo puedes hacer para que puedas manejarlo de esta forma. En llamada de datos, pues aquí ya puedes generarlo, que cada uno de ellos te está entregando el valor, y así ya puedes ver la representación en forma de porcentajes. Cuando nosotros no lo tenemos de esta manera, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Esta parte que está aquí, tenemos que calcular un total para nuestros gráficos. Entonces, pues vamos a hacer una pequeña autosuma de manera directa. ¿Listo? Entonces te dice que la inversión entre todos los alumnos es 1608. Si yo quiero saber cuánto es en porcentaje 112 del total que nosotros tenemos, simplemente llevamos a cabo una operación de una división y lo convertimos en porcentaje. Entonces realizamos esta parte de aquí, y este valor que está acá lo vamos a dejar como una referencia absoluta, porque recuerda que si dejamos libre se llama referencia relativa, y esto de aquí tiende a estar cambiando de valor. Y con el signo de pesos que nosotros acabamos de insertar, le estamos diciendo cada uno de estos valores que están acá se van a estar modificando una vez que ejecutemos la fórmula. Entonces este valor lo vamos a dejar fijo, agregándole el símbolo de pesos, y con eso va a ser la división inmediatamente de cada uno de estos valores al arrastrar la fórmula. Entonces damos un doble clic, seleccionamos hasta donde queremos, y con eso se van a seleccionar cada uno de ellos. Si tú dices, pero esto no está en forma de porcentaje, no, pero ahorita lo convertimos en el panel número, está el símbolo de porcentaje, y le damos un clic y con eso ya no lo convierte. Recuerda que estos botones son para agregar o quitar decimales en cada uno de los casos. Si queremos más decimales, pues simplemente lo ponemos en 2 decimales y con eso ya lo tenemos. Ahora sí, nosotros lo que podemos hacer de la siguiente forma es insertar un gráfico. Por ejemplo, ahora voy a utilizar el de F11 y dijimos que podemos cambiar el tipo de gráfico y seleccionamos cuál es el que nosotros necesitamos. Si tú quieres este de aquí o cualquiera, dependiendo qué es lo que vais a representar, vaya, es el que vas a seleccionar. Seleccionamos el de aquí. Si te fijas, no nos presenta la serie, pero nosotros ya sabemos que podemos agregarlo, y pues también los mismos valores. Entonces, por ejemplo, vamos partiendo de esto de aquí, que es lo más importante, la etiqueta de datos, damos un clic y seleccionamos, y con eso le vamos a decir pues quién es el que nosotros queremos para poderlo representar. Entonces vamos a generar esta parte. Listo, ya lo tenemos. Y también podemos generar lo que son las leyendas, que son precisamente lo de los nombres. Ya le podemos decir si está a la derecha, a la izquierda, etcétera, según como nosotros manejemos.
muy adecuadamente siempre lo hacen de manera inferior en los circulares, y en los que vienen siendo de columnas o de barras pueden ser por los costados o también en la parte inferior, dependiendo de nuestro gusto. Si como aquí en esta parte nos aparece en la parte de abajo, entonces podemos mejorarlo directamente, ¿no? Podemos darle un clic si tú quieres, si no, no pasa nada. Nos vamos a seleccionar datos y vamos a decirle que estos valores que nos está insertando no son los que nosotros deseamos. Entonces de aquí nos vamos a nuestros rótulos, vamos a nuestra tabla y seleccionamos a quiénes son los que queremos que representen. En vez de enumerar los alumnos, que nos mencione quiénes son esos valores que nosotros tenemos. Entonces aquí vamos a observar que se genera cada una de estas situaciones. Para editarlo, recuerda bien que nosotros podemos hacerlo de una manera directa, ya sea desde la parte de los estilos de diseño para que puedas generarlo, que te van a estar entregando diferentes tipos de formatos según como tú necesites o representes, o también lo puedes hacer de manera manual dándole doble clic, se activa nuestro panel de edición y de aquí es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si no te gustó un color, puedes seleccionar por ejemplo a esa rebanada nada más, a ese sector, y le puedes cambiar el color de manera manual, por ejemplo por uno que te guste más. Y así para cada una de las cosas. La etiqueta de datos igual, si no te late cómo lo está presentando, lo puedes estar manejando con cada una de sus ediciones para que así pues obviamente cada uno de ellos pues se pueda generar. Si tú quieres aquí más opciones, pues bueno, simplemente das más opciones y con ello te van a dar la representación de cada uno de estos mismos. Donde pues bueno, en agregar aquí, en etiquetas, y te maneja de esta forma que nosotros estamos presentando para que puedas generarlo de una forma más adecuada según lo que tú necesites representar, y con ello pues bueno, simplemente modificarlo de esa manera. Recuerda que los títulos son muy importantes porque es lo primero que se supone que se va a fijar la persona. Entonces ahí es donde tú vas a colocar un título de acuerdo a lo que quieres representar. Por ejemplo, aquí nosotros hemos visualizado que lo que estamos graficando son los gastos de cada alumno, entonces aquí lo puedes agregar de esa misma forma. Entonces con esto podemos finalizar nuestro video de la clase del día de hoy, simplemente para hacer una remembranza de cómo es que se puede editar, agregar de diferentes formas a un gráfico, así como series, valor a los ejes, títulos a los ejes, valores, diseños, etcétera, para dar una mayor representación y así darle una mayor parte visual a nuestros usuarios o a nuestro público o cualquier otro tipo de situación que nosotros estemos manejando para llevar a cabo un mejor análisis a nuestro estudio o a nuestra presentación que estamos realizando. Así que pues bueno, me despido de ustedes muchachos. Ya saben que cualquier duda tienen los diferentes medios para poder contactarnos, tales como el WhatsApp, el correo, la plataforma misma en los comentarios, así como los comentarios en el video de la página de YouTube que siempre estamos colgándote para que puedas visualizarlo. Así que pues bueno, me despido y hasta pronto.